Definitivamente este país, o la historia de este país, es demasiado devastadora. Esta es una de las zonas controladas presentemente por las pandillas en Haití. Estamos en la capital, en Puerto Príncipe. Me quito el sombrero literalmente ante este trabajo hecho por el buen Planeta Juan. Juan es una persona a quien yo he tenido la dicha de conocerlo personalmente. Ha estado conmigo en mi hogar, hemos grabado videos aquí en la República Dominicana, que es de donde yo soy. Y el buen Juan acaba de regresar de un viaje de Haití, donde visitó no solamente la capital Puerto Príncipe, sino que también se adentra donde converge la población haitiana con lo que hoy día se denominan las bandas que controlan esa zona de Puerto Príncipe. He visto todos sus videos, pero me atreví a hacer este video simplemente por tratarme yo de una persona, primero dominicano, y segundo, alguien que ha tenido la oportunidad de ir a Haití en más de 35 ocasiones. Considero que soy una persona conocedora de la idiosincrasia haitiana, o creo conocerla. Y eso lo digo con cierta base porque tengo muchas amistades en Haití. Hemos llevado excursiones, hemos intentado ayudar a los haitianos a que crezcan en cuanto a su turismo, que muestren sus playas, que muestren todas las cosas bonitas que ellos tienen, que no queremos ocultar el sol con un dedo. Hoy día atraviesan una situación bastante deplorable y bastante penosa, que es exactamente lo que enseña Juan en esos videos, donde muestra su realidad de la manera más cruda posible. Yo quise esperar que el buen Juan terminara la serie de videos donde Juan atraviesa desde la parte de las bandas haitianas, el vudú como parte cultural, la zona donde están incluso los campamentos donde se atienden esas personas, incluso muchos de ellos por temas de salud y también por asuntos de violencia que ocurren dentro de la misma capital, Puerto Príncipe. Y también esperar a que él llegara a la zona de Cabo Haitiano, que digamos que es la zona donde yo más tengo presencia en Haití, cuando mostramos esas playas, donde mostramos la Citadel y toda esa parte cultural que incluso es patrimonio de la humanidad. Luego de yo ver que Juan atraviesa ya toda esa parte que va contando desde cero esa realidad, ahí es donde yo digo, tengo que hacer una reacción para yo también agregar un poquito de valor a sus videos desde la perspectiva de un dominicano. Es decir, aquí estamos hablando un extranjero que visita Haití, esa es una persona. Un haitiano que vive en el exterior, es decir, el haitiano de la diáspora que va a su país de vacaciones. Y la perspectiva de un dominicano que vive al lado de Haití, porque compartimos la misma isla, y al final lo que quiere es que se desarrolle Haití para que sea Haití una carga menos para la República Dominicana. En ese punto es donde entro yo con una idea de ver cómo podemos aportar para que ese haitiano de a pie pueda finalmente salir de ese embrollo que se encuentra el día de hoy, que lo vemos palpable en los videos de Juan, para que finalmente puedan tener una prosperidad, un alivio que se traduce a la larga en una carga menos para nosotros los dominicanos. Là-bas, non? Il y a beaucoup de balles, il y a des bandits dans les coins. Tu ne dois pas descendre là, on va te napper, tu vois. Tu dois rester au-dessus, dessus, autour du palais. De una me ven con una cámara y se me acerca una señora y me dice, bueno, puedes ir por allá a caminar, pero no te vayas por detrás porque te van a secuestrar. Así me lo dijo directo. Yo sé que debe ser complicado para un creador de contenido, y él lo explica perfectamente en su último video, donde dice que ya no puede volver a entrar a Haití debido a las amenazas. Ese tema yo lo he vivido, y fíjense que yo soy una persona que he ido a Haití a mostrar lo bonito. He intentado siempre resaltar lo positivo, por lo que yo acabo de explicar anteriormente. Yo convivo en la misma isla con Haití. Yo no puedo ser un youtuber más, como decimos nosotros y como bien Juan lo explica, un buscador de views, un buscador de visita, entrando a Haití a mostrar lo obvio que es la basura, el desequilibrio político que puede haber, el tema de las bandas. Yo siempre he querido irme un poquito más allá por el hecho de que siento que tengo una responsabilidad en mis manos por encima de las visitas en un canal de YouTube o como creador de contenido. Siempre he querido realizar un aporte y lo hemos visto palpable cuando desde el año 2017 hemos llevado excursiones al menos una vez al mes, dándole oportunidades de empleo a tantos jóvenes haitianos ansiosos de oportunidades que en vez de tener que venir a la República Dominicana,
pues encuentren trabajo en su propio suelo. Como dice aquella frase, no regalemos el pescado, sino enseñemos a pescar. Yo creo que esa es una primicia que siempre hemos intentado llevar. Pero entrando de lleno en la parte de Juan, él cuenta algo que a mí me hace muchísimo sentido, y es que no importa lo que tú menciones de Haití, nunca va a haber alguien que va a estar 100% contento. Siempre va a haber como una bipolaridad. Porque si tú entras a Haití y enseñas la realidad, que es la realidad, el tema de la basura, el desorden, siempre va a haber un haitiano que se va a ofender. ¿Por qué razón? Lo que nosotros vemos como factor común en el pueblo haitiano es que vayan personas del extranjero a mostrar esa cruda realidad. Nadie se enfoca en mostrar lo poco bueno que tienen, que es cierto que lo tienen, pero la verdad es que es un reto, porque dime tú, ¿cómo vengo yo a decirle a una gente, sí, vete para Haití, que ahí no pasa nada, vete a disfrutar? No, tiene su complejidad, sobre todo ahora, en este año. Yo recuerdo que mis viajes a Haití empezaron a dividirse desde el 2017 al 2021 y del 2021 hacia adelante. En todas esas etapas yo he tenido la oportunidad de ir a Haití y he visto algunos cambios y algún tipo de evolución. Por ejemplo, algo que cuenta Juan es el tema de la justicia en Haití, de un tipo de ciudadano haitiano que de alguna forma apoya a la parte policíaca de Haití, uniéndose con ellos para combatir el mal. El buen Juan nos invita a una reflexión donde dice, bueno, pero si al día de hoy tenemos a una población civil que se ha empoderado para ayudar a la policía, al organismo de seguridad, que garantiza que el día de mañana ese ciudadano entonces no termine rebelándose y sea esa persona entonces el nuevo pandillero. Esa es una pregunta que yo mismo me la he hecho porque yo lo he visto las veces que he viajado a Haití. Por ejemplo, en el último viaje que yo hice a Haití, recuerdo que fuimos a una zona, la ciudad de Incha, que eso es lo que se conoce en Haití como el Central Plateau. Entonces eso colinda, tiene una parte como de frontera ya con la zona de Puerto Príncipe, que es la que ellos atribuyen a donde están las personas, digamos, de las gangas. Y yo noté algo muy curioso, y es que yo veía que había muchos retenes en las autovías. Y muchos de esos retenes obviamente eran por parte de la policía, pero también había un cuerpo civil que investigaba y preguntaba quiénes son los que vienen en este vehículo, de dónde son, dame tu nombre, documento, hacia dónde vas. Y a mí me explicaron, y eso yo lo vi palpablemente, y es que el mismo ciudadano en conjunto con la policía ha ido atrincherando cada vez más las pandillas en Haití y evitan que los pandilleros o las personas que ellos no conocen entonces lleguen a otras comunidades de Haití y vengan, como decimos en buen dominicano, a hacer su lío. Entonces yo ver ese fenómeno, lo que me dio a mí a entender es que hay un trabajo por parte de la población civil de aislar el mal de la gente que está haciendo el bien, que es mayoría. Pero venimos a conocer también justamente esta plaza importante, que es tal vez la plaza más importante de la capital haitiana, porque ahí tenemos a uno de los personajes fundamentales de esta historia, de la historia de Haití. Para ser una avenida principal casi que no hay carros ni nada, pero es que allá está Don Henry Christophe, el rey del norte, el King of the North. Se independiza Haití y comienza a armar fortalezas a todo lo largo del país, por si en algún momento vuelven los europeos, aquí están armados, tienen fortalezas, tienen cañones y tienen bala. Este man, Henry Christophe, fue uno de los protagonistas que ayudó a la independencia y a asegurar la independencia de Haití. Él fue que construyó la fortaleza del norte, una fortaleza gigante. Si no estoy mal, la fortaleza más grande del continente. Que mucha gente entiende que en Haití todo es ganga, cosas malas, delincuencia, y no sucede así. O sea, yo he estado en lo que nosotros conocemos como el campo, donde tú tienes gente que vive en su mundo, que vive de la naturaleza, que vive de sus cultivos. Y son gente que cuando yo he estado ahí me abren sus puertas, lucen desprendidos, al igual que en el campo dominicano, obviamente con todas las limitaciones del mundo. Pero el problema de Haití viene exactamente en el punto donde tú haces lo siguiente. ¿Qué es esto? Táquete. Tú vienes y sacas un teléfono celular o una cámara. Automáticamente el haitiano cambia, el semblante le cambia. ¿Por qué razón? Porque él entiende nuevamente, ya viene este blanc, como ellos dicen, blanco o extranjero, a mostrar la realidad de nosotros, que ya todos sabemos y que estamos cansados. Entonces, ciertamente para un creador de contenido es un reto poder mostrar la realidad de ese país sin caer en un sesgo. Y en ese sentido entiendo que Juan lo ha hecho
a la perfección, porque obviamente no se trata de ocultar la realidad ni de vender un sueño por otro. Yo tampoco soy de los que digo abiertamente, sí, vayan a Haití a lo loco, adéntrense, que no pasa nada, visiten sus playas. No, nosotros siempre hemos tenido la delicadeza de comentar el hecho de que hemos formado gente en Haití, de que hay guías, personas incluso del cuerpo de seguridad. En una época antes del 2021 había un apoyo incluso del Ministerio de Turismo de Haití. Llegamos a donarle fotografías, videos para que ellos pudieran hacer publicaciones y pudiesen comercializar su país. Al igual como lo hacemos nosotros los dominicanos, que lo hemos hecho demasiado bien. Y vuelvo y reitero, el momento que Haití desarrolle su turismo o que le vaya bien en lo que sea, eso es un alivio para nosotros los dominicanos. Fíjense que hasta tengo mi poloché de la selección de béisbol dominicano de manera orgullosa. Como decía el presidente Joaquín Balaguer, somos un matrimonio sin divorcio. Ambos somos extremadamente nacionalistas porque tanto nosotros amamos nuestro país y queremos lo mejor, y ellos también son extremadamente nacionalistas y quieren lo mejor para su país. Por un mal manejo político se ven la necesidad de tener que emigrar, y el país que tiene más cerca y de mayor accesibilidad para poder desarrollarse, lamentablemente, en la República Dominicana. En 1957, que llega al poder el dictador François Duvalier, mientras su gobierno pronto se convirtió en una de las dictaduras más duras del Caribe. Con la ayuda de su ejército paramilitar, el régimen persiguió a opositores y concentró el poder en torno a la figura del presidente. Cuando el régimen finalmente colapsó, por allá en 1986, Haití quedó con instituciones muy débiles y una economía aún más devastada. Comentando un poco más del video de Juan, ahí vi que estuvo en esa zona de Cabo Haitiano donde, wow, siempre digo, ese Cabo Haitiano yo siempre lo he visto como un mini Río de Janeiro, y cada vez que yo lo digo, la gente me dice, William Ramos, pero es que tú te estás como volviendo loco, ¿cómo que tú te ciegas tanto mencionando cosas así? Y yo lo digo y lo reitero todavía al día de hoy, lo miro con ojos optimistas, lo miro como el vaso mitad lleno, no mitad vacío. Obviamente hay un problema de basura, de residuos, que es incontrolable, que hay demasiado trabajo. Pero yo, que he viajado tanto por el mundo, yo veo el potencial en los haitianos y veo ganas, que es lo más importante, muchas ganas de parte de ellos de salir adelante, de salir de esa miseria, de ese hoyo que se encuentran. Por lo tanto, lo único que yo puedo desearles es el bien y que por fin puedan lograr esa paz y esa prosperidad que ellos tanto anhelan. Porque yo pienso en esos guías que yo tengo allá, yo pienso en esos amigos que viven en ese país, incluso estadounidenses, que se han mudado a la zona rural haitiana porque se han casado con haitianas y viven allá de lo más bien, en una vida modesta, de sus cultivos, de ciertos negocios, y van y vienen y viajan hacia Haití y disfrutan del país de manera sana. Esta es la casa de gobierno de Haití. Tengo compañía, vea. Se me pegaron ahí dos chinos. Ahí va uno. Creo que ahí va la otra. Ya, como vieron la cámara, ahí sí se esconden. Aquí la gente le huye a las cámaras. Pero vea esta barricada que tienen aquí de carros para que no entren y para que no pasen, ¿eh? Pues yo paso a pie, pero sí, no, está la casa de gobierno, está cerrada. Vea cómo está, ningún carro puede entrar. Quiero felicitar al buen Juan. La verdad es que es un trabajo loable, es un trabajo envidiable el hecho de tú haber llegado a esa zona de Puerto Príncipe, que yo la he recorrido también. Siempre con otros ojos, digamos, en mi caso. Nunca me he visto tentado a llegar a esa frontera para cruzar del lado donde están, digamos, las pandillas. Siempre con la mejor intención de ver cómo uno puede aportar. Sabemos que con Haití hay un reto terrible. Yo sé que nosotros los dominicanos tenemos una historia que es innegable con los haitianos. Compartimos un pasado común. El tema de la independencia dominicana. Haití yo sé que tiene su retórica. Ellos tienen su visión de lo que ellos entienden que fue que sucedió en ese momento de la independencia dominicana. Muchos detalles de por qué Haití se encuentra como está el día de hoy se debe a muchos abusos también cometidos por potencias. Aquel impuesto incluso que puso Francia
para otorgar finalmente esa libertad, siendo Haití el primer país negro en Latinoamérica en independizarse. Él no era el único, pero fue de los más importantes. Estas figuras que se ven aquí en todo el Caribe son personas que rompieron sus cadenas, esclavos que se liberaron y que iban por ahí escondidos entre el monte y la maleza y ¡puf!, iban matando colonizadores. Y recordando el año donde ellos logran esa independencia, que fue a principios de 1800. O sea que fue una revolución total. Sin ánimos de entrar en la historia, lo que quisiera es resaltar primero el trabajo de Juan, invitarles a que vayan a ver esos videos. Orando yo, naturalmente, al Todopoderoso, de que Dios se apiade de esa nación, que finalmente llegue algo de sabiduría al país y que las personas responsables y que de verdad puedan tener injerencia en un cambio en ese país, finalmente lo vean y finalmente lo ejecuten. Aquí también hay muchos videos míos de cuando yo he viajado por Haití, donde la última vez aproximadamente 2 años, donde hicimos ese recorrido por la zona noreste y noroeste del país, acompañado yo incluso de un estadounidense. Me hace mucha gracia, pero siempre lo cuento aquí, ese muchacho que vive allá de Estados Unidos, mucha gente lo confunde conmigo porque se parece a mí. Y allá en Haití creen que soy yo. Entonces como que a veces lo ven a él y le hablan en español diciéndole William Ramos, el dominicano, qué bueno verte por aquí. Pero no, es otra persona de Estados Unidos que se parece a mí pero que vive allá. Así que nada, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan? Si ya habían visto el video de Juan, ¿qué opinión le merece a ustedes esta situación de Haití? Y si ustedes, al igual que yo, entienden que la solución a que nosotros los dominicanos estemos mejor es deseándole que finalmente Haití pueda prosperar. Será hasta un próximo video, amigos míos. William Ramos por aquí, me despido. Gracias por la sintonía y no se olviden comentar ahí debajo qué opinan ustedes.